Bhagavad Gita, capítulo 14, texto 5. Armonía, emoción, inercia, tales son las cualidades nacidas de la materia en el cuerpo, que en el cuerpo aprisionan estrechamente al morador del cuerpo. Que estrechan, ¿no? Dice, la entidad viviente, dice mi maestro, por ser trascendental, no tiene nada que ver con esta naturaleza material. Aún así, como han quedado condicionadas en el mundo material, está actuando bajo el hechizo de las tres modalidades de la naturaleza material. Debido a que las entidades vivientes tienen diferentes tipos de cuerpos, en función de los diferentes aspectos de la naturaleza material, son inducidas a actuar conforme a esa naturaleza. Esa es la causa de la variedad, de las variedades de felicidad y aflicción que existen. O sea, la felicidad y la aflicción son el resultado de nuestras actividades, de nuestros deseos, de nuestra confusión. Y por eso que de lo que trata este conocimiento es de poder liberarnos de ese falso concepto. Nosotros por muchos años, sobre todo en Occidente, por miles de años, estamos aprendiendo o nos han metido en la cabeza de que somos almas, somos cuerpos, somos solamente el cuerpo, que después de este cuerpo no hay nada. Hay otras religiones que enseñan de que después nacerán con otros cuerpos espirituales, ¿cierto? Dependiendo de las creencias. En este caso, el Sanatana Dharma, que es una mezcla de religión y filosofía, nos lleva directamente al entendimiento de lo que es ser un alma espiritual. Por eso que la práctica del yoga, el yoga de los movimientos de la gimnasia, de las asanas, son justamente para eso, para poder preparar el cuerpo para el momento de la liberación. ¿Cuál es la liberación? El día que te identificas con el espíritu, que te conectas con el espíritu superior, y ya entonces tú eres otra persona. Los chamanes lo lograban eso a través de las drogas. Lograban salir de este cuerpo y entonces podían traer las noticias del otro lado a través de tomar elementos, ¿viste? Pero nosotros eso lo llegamos a entender o podemos ver el otro lado a través del conocimiento, a través de la práctica del yoga, que es lo que nos va a llevar a ese camino. Por eso que es un fácil viaje hacia el mundo espiritual, pero únicamente en base al conocimiento. La práctica del yoga, el canto de mantras, ¿no? Tener el cambio fundamental de lo que es la vida diaria. Eso es lo que nos hace llegar a un estado diferente de conciencia. No lo olvidemos. Jai, Hare Krishna, Namaste.